Vamos a hablar de la elección municipal, de la elección para concejales. Vamos a hablar con alguien que es actualmente concejal y se postula para un nuevo periodo. Es concejal de Fuerza Patria, podríamos decir. Eh, es el vicepresidente primero del bloque del oficialismo aquí en la ciudad de La Plata. Nos referimos a Juan Manuel Granillo Fernández. Martín López Lastra te saluda. Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, un apellido importante, Granillo Fernández. Conozco a muchos Granillo Fernández que Bueno, justamente gracias. honran el quehacer jurídico, sobre todo, Así es. y político también. En su momento tienen historia los Granillos, obviamente. Bueno, Juan Manuel, contame, sos vicepresidente del bloque, has vivido ya una importante instancia como edil, tanto en un rol Ujú. opositor como ahora apoyando el oficialismo. ¿Cómo se siente eso? Sí, la verdad, bueno, a mí me tocó entrar en el Consejo Deliberante en el 2021. En ese momento eran después, digamos, a la postre, los últimos años del gobierno de Hierro. Mm, Y bueno, ser partícipe de discusiones importantes para nosotros. Si bien éramos un bloque minoritario, mm, éramos 10 concejales contra 14 de la oposición mm, unificada, mm, que era oficialista de Julio Garro. mm, Por lo tanto, no nos alcanzaba para resistir en la votación algunas de las ordenanzas que ellos sancionaron y nosotros objetábamos fuertemente, mm, y hoy vemos muchas de ellas, vemos las consecuencias del estado de la ciudad, ¿no? ujú, Pero bueno, digo, pudimos, junto con el resto del bloque, sostener esa posición, defender lo que nosotros entendíamos que era defender la ciudad mm. ante un gobierno que era pura improvisación y puro negocio también. Bueno, nosotros manifestamos en ese momento, en esos 2 años, todos nuestros reparos y bueno, por suerte desde el 2023, ya con la gestión del intendente Julio Lac, empezamos en el proceso de recuperación de la ciudad, ¿no? Ujú. Con la sanción de ordenanzas importantes este año, por ejemplo, la primera etapa del nuevo plan de ordenamiento urbano territorial de la ciudad de La Plata. Contanos Eso es para, brevemente en qué consiste sí, el plan de ordenamiento territorial. bueno, básicamente es cómo se piensa que la ciudad tiene que planificarse y cómo tiene que desarrollarse y cómo tiene que crecer. Ujú, Eh, hasta diciembre del 2023, la matriz era que, bueno, que el sector privado era el que planificaba el crecimiento de la ciudad y ese crecimiento se dio de manera completamente desordenada. Lo que hizo fue que ese crecimiento desordenado lo que hizo fue que tengamos cada año menos acceso a servicios, menos acceso a transporte público, menos acceso a recolección de residuos. ¿Por qué? Porque la ciudad crecía aceleradamente en todas las direcciones y el municipio no abastecía con servicios ese crecimiento. mm, Entonces, lo que se hizo este año es, bueno, paremos la pelota, una revisión completa de todas esas ordenanzas que se sancionaron en la época de Garro, mm, que por otra parte no tuvieron convalidación de la provincia, cosa que es necesaria mm, para modificar el ordenamiento urbano territorial del municipio. ujú. Se frenaron esas ordenanzas para hacer una revisión puntual caso por caso, y además se sancionó esta primera etapa que es, bueno, cómo pensamos que la ciudad tiene que crecer de acá en adelante para contener en una planificación adecuada ese crecimiento o esa demanda de crecimiento habitacional y de acceso a vivienda. Bueno, cómo hacerlo de manera ordenada para que el municipio pueda ir acompañando ese crecimiento con infraestructura adecuada. Esto tiene que ver también con las declaraciones que se hacen de zonas, es decir, qué zona es más factible para que sea fabril, qué zona para la parte de horticultores, por ejemplo, y qué parte para desarrollo urbano. Sí, eso es fundamental, o sea, la zonificación de la ciudad. Como bien marcás, nosotros hemos vivido en este proceso de expansión descontrolada de la ciudad, por ejemplo, un corrimiento de la frontera productiva de nuestro cordón frutícola. ¿Por qué? Porque, bueno, la presión inmobiliaria expulsaba, por la valorización excesiva de la tierra, expulsaba a los productores, porque no podían hacer frente a los arrendamientos, porque había cada vez más presión para que eso que era zona productiva se convierta en barrios privados, en zonas urbanizables. Bueno, Mm, todo eso es lo que se busca frenar, mm, determinando claramente dónde es la zona productiva, dónde es la zona industrial, dónde es la zona prioritariamente urbana y dónde tenemos que preservar
que no se construya porque son zonas de riesgo de inundación, por ejemplo. Claro, claro. Y hay zonas que también, por una cuestión consuetudinaria, o como lo podamos llamar, que de hecho, porque las generaciones que siguen deciden no trabajar en horticultura o en actividades similares. Por ejemplo, el caso de Gorina es palpable, como un Sí, cambio totalmente. de lo productivo a lo urbano, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso es lo que nosotros no podemos permitir de acá en adelante porque realmente no hay forma con un presupuesto municipal de abordar la problemática que se genera con eso. Por otro lado, perdemos el perfil productivo que históricamente tuvo la ciudad de La Plata eh, y la realidad es que eso aprovecha muy pocos y perjudica a la gran mayoría de los vecinos de la ciudad de La Plata. Por lo tanto, lo que se busca es que el interés público vuelva a ser superior al interés individual de cada uno de los vecinos. Hay que protegerlo, pero siempre hay que tener en miras el interés público, porque si no, realmente lo que hacemos es generar una ciudad que digamos, no se puede administrar. Claro, claro. Teníamos un municipio con un pasivo muy importante. Mm. Bueno, eso también se fue recuperando. Hoy tenemos un municipio fortalecido económica y financieramente. Es un municipio que está haciendo una inversión récord en obra pública y es un municipio que está planificando nuevamente la ciudad. Hablando de obra pública, están remodelando espacios verdes, plazas. ¿Qué resumen podés hacer? Porque bueno, también vamos a acordar con tanta dulzura, se habla mucho de los Ujú. costos que llevaron justamente estos espacios verdes, el tema que por Sí. ahí ahora tiene un apoyo importante porque tiene un gobierno provincial del mismo signo político. ¿Qué resumen podés hacer al respecto? No, la realidad es que en este proceso de saneamiento económico del municipio lo que se hizo fue primero fortalecer lo que es la recaudación propia, o sea, depender menos de la coparticipación de la provincia y que el municipio, la totalidad de los recursos que maneja el municipio, crezca lo que el municipio recauda por sí mismo. Ujú. Por otro lado, en un contexto en el cual el gobierno nacional abandonó por completo la obra pública y nos dejó acá plantadas un montón de obras que se habían iniciado y que no se pudieron concluir. Mm. Ahora, por ejemplo, terminamos, esta semana se inauguró el tramo de la calle 31 entre 514 y 520, Sí, que sí. era una obra del gobierno nacional, la había abandonado, el Mm. municipio se hizo cargo y la terminó. Bueno, así hay varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, lo que se puso en marcha es un plan de obra pública que, digamos, entiendo por ahí lo que recoges en términos de alguna crítica con respecto a lo que costó el arreglo de las plazas del corredor de calle 7. Ujú. eh, la realidad es que eso se afrontó con una deuda que tenía la provincia con el municipio por tasa de capitalidad Ah, eso sí. Lo y por escuché lo en tanto, alguna conferencia de algún ministro claro, provincial, sí. bueno, por lo tanto se puso en valor eso que era un recurso del municipio que no lo había podido percibir, Mm. lo percibió, lo puso en esa inversión y hoy lo que vemos es miles de vecinos de la Ciudad de La Plata que disfrutan de esos espacios públicos. Vemos los comerciantes del centro que están agradecidos porque de la mano de eso también se hizo una recuperación del espacio público, se reubicó a los vendedores ambulantes que estaban en las plazas, Mm. que hoy tienen un lugar adecuado también para poder trabajar, y el beneficio fue tanto para el comerciante como para la totalidad de los vecinos y vecinas que pueden disfrutar de esos espacios. Creo que Y- ese es el no, modelo no. que se impulsa: recuperación de espacio público, orden en la vía pública y a su vez que los vecinos que tienen comercios, por ejemplo, bueno, puedan ejercer adecuadamente su comercio Mm. sin ninguna interferencia. ¿Los vendedores ambulantes están contentos, conformes con esta reubicación? Sí, están muy contentos porque todos encontraron espacio, todos encontraron también una manera de asociarse entre ellos para poder, digamos, potenciarse en lo que son sus ventas. El municipio los acompaña, tienen un espacio adecuado, están mucho más resguardados que lo que estaban, con una manta en el piso en la plaza. Digo, Mm. hoy tienen condiciones adecuadas de trabajo y la verdad que tuvieron un acompañamiento muy importante del municipio y están agradecidos. No, la verdad que esto sin hacer ningún cuestionamiento social ni nada, pero lo que era la feria de manteros en Plaza San Martín no era porque no uno les quiera negar el derecho a vender a ellos, pero realmente Ujú. había casos en que no se podía ni caminar por la Plaza San Martín. No, no, totalmente. Por eso es lo que no se podía permitir, digamos. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que defender el espacio público porque es de todos. Ujú. Si un sector, sea el que sea, incluso por necesidad, Claro, claro. ocupa completamente el espacio público, Mm. digamos, la verdad que ese sector tampoco puede sacar del todo provecho, Ujú. porque es un lugar que se transita poco, porque, digamos, realmente era intransitable.
y además perdemos un espacio que es de todos los vecinos y vecinas. Entonces, bueno, me parece que es buscar la manera. Tampoco la manera era la que intentó Garro en su momento, que eran los palazos, y la que hace el modelo del PRO en Capital Federal, es decir, con la policía y sacarlos a palazos, porque no, eso no es la solución de fondo. Hay que buscar las soluciones de fondo, llevan más trabajo, hay que generar diálogo, consenso. Bueno, ese es el modelo que nosotros tenemos acá en la gestión del intendente de la... Claro, claro. Y ALAC también está avanzando con el tema de los denominados, entre comillas, trapitos, que es algo que estaba demandando mucho un sector importante de los platenses, sobre todo los que tienen que pagar estacionamiento medido y aparte el peaje hacia los trapitos. ¿Qué conclusión hacen? Porque eso por ahí les puede tocar la sensibilidad a un partido popular respecto de que, bueno, nos abalanzamos sobre los trapitos, los despejamos de la calle y demás, pero ¿qué debate dieron al respecto? No, a ver, la realidad es que el debate en el... Primero, en el Consejo Deliberante está saldado porque es una actividad que no está permitida. Uh-huh. Y segundo, forma parte de lo mismo que vengo relatando, digamos. Nosotros tenemos que defender que el espacio público es de todos y que nadie puede interferir en lo que es la tranquilidad del vecino que quiere disfrutar del espacio público. Había muchas, o hay, digamos, muchas ocasiones en las cuales el cuidador se maneja de mala manera. Eso no lo podemos permitir. En otros casos sí, tal vez hay un límite de tolerancia que lo ejercen los propios vecinos, pero digo, cuando se corre el límite de la interferencia con la tranquilidad del vecino, bueno, ahí el municipio tiene que actuar, y creo que es la manera de poder empezar a generar un mejor medio de vida de cada uno de los vecinos y vecinos en la vía pública, y también en todo caso buscar aquellas personas que tienen que ejercer esa actividad porque no tienen cómo generarse el sustento, bueno, también ingeniarnos para empezar a ver cómo hacemos para que cada uno pueda buscárselo de manera adecuada sin perturbar la tranquilidad del resto. Claro, claro. Yo me acuerdo, mi viejo falleció hace unos años, pero era abogado como vos y decía que todas esas actividades eran actividades en riesgo de estar en una etapa predelictiva, ¿no? Entonces también hay que dedicarles contención a todos estos sectores, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Juan Manuel, quiero volver porque vos mencionaste algo que tiene que ver con un libro que recientemente editaste, que es La ciudad inconclusa. Y yo antes del programa me decía, pero este concejal es del oficialismo o de la oposición, porque bien te lo pueden plantear desde la oposición, que hay una ciudad inconclusa, ¿no? Pero vos lo estás planteando en términos de que de repente se cortó esa matriz que la dieron los fundadores respecto de una ciudad que era como una especie de cuadrito al óleo. Y bueno, a medida que se fue creciendo, se creció en forma caótica. ¿Un poco relatás eso en el libro? Sí, exactamente. Es primero, plantear cómo fue el diseño de la ciudad, cómo la ciudad se pensó, se planificó, cómo creció en los primeros años y cómo a lo largo de los últimos años, sobre todo, se fue perdiendo esa ventaja que tuvimos nosotros de inicio, ¿no? De una ciudad pensada antes de hacerse. Es una ventaja que realmente no tienen muchas ciudades en el mundo, y cómo nosotros la fuimos perdiendo producto de esta desplanificación, a veces involuntaria, a veces organizada. Y si nosotros miramos, por ejemplo, datos concretos. Se cortó un poco la comunicación, Juan Manuel, a ver si lo podemos retomar. Te perdemos, Juan Manuel. A ver. En materia de acceso a servicios por parte de nuestros vecinos, se achicó en materia de vecinos que son titulares de la vivienda que habitan. Bueno, me parece que eso es lo que nosotros nos fue despertando como ciudad, y es un poco el planteo del libro, ¿no? De pensar cómo hacemos para recuperar esa planificación, cómo hacemos para que la ciudad vuelva a su cauce de origen, a su cauce fundacional, y de esa manera tener una ciudad que permita a cada uno de los vecinos y vecinas que viven acá en la ciudad de La Plata poder planificar mejor su vida también, ¿no? No es solamente la planificación por parte del Estado, sino que cada uno de los vecinos pueda adecuadamente dedicarse a sus cuestiones y no tener que estar pensando cómo accede al agua, quién le va a juntar la basura, cómo hace para tomarse un colectivo, quién lo cuida en materia de seguridad. Bueno, todas esas cuestiones están involucradas en la planificación y creo que es algo que tenemos que abordar. Por suerte, digo, me toca ser
de un equipo de gestión, en el caso del Consejo Deliberante, de la gestión que cabeza Julio Lac, que volvió a poner eso sobre el tapete y efectivamente estamos actuando en consecuencia. ¿Se están planteando ya objetivos generales, metas de acá a tantos años, tener, no sé, la provisión de determinado servicio a sectores que no lo tienen o algo por el estilo? Sí, esto obviamente que es un proceso, ¿no? Porque también siempre dijimos nosotros, el proceso de destrucción o de degradación es rápido y el proceso de reconstrucción generalmente lleva mucho tiempo, muchos recursos y mucha gestión. Entonces, va a ser un proceso, pero está claro el norte es volver a encauzar a la ciudad, volver a dotar de servicios adecuados a nuestros vecinos y vecinas, y para eso obviamente que está en marcha un mega plan de inversión en obra pública, de inversión en infraestructura urbana, que lo que tenemos que hacer es sostenerlo a lo largo de los años. Si volvemos a la etapa de la desplanificación, lamentablemente vamos a hacer de nuevo pasos para atrás y cada vez nos va a costar más volver a ese sendero, con lo cual entendemos que el camino es el correcto y lo que tenemos que hacer es sostener y exigir que se vaya cumpliendo las distintas etapas del plan. La última te hago respecto a la seguridad, que es un tema que está en agenda. Yo creo que es un tema que está muy combinado en cuanto a responsabilidades entre lo provincial y lo municipal. Pero ¿cómo estás viendo la ciudad en ese sentido? Mira, obviamente que nosotros no somos ajenos a una situación que claramente cuando hay crisis económica sabemos que recrudece la inseguridad, eso es histórico. Sin embargo, creo que el municipio está haciendo esfuerzos, ha incorporado tecnología, ha incorporado patrulleros, ha coordinado adecuadamente con la provincia y sabiendo que cada caso de inseguridad es un hecho que obviamente nos conmociona a todos y todas, porque todos lo sufrimos, a todos nos ha pasado, o hemos tenido a alguien cercano, o nos conmueve simplemente el hecho en sí, pero se está trabajando, y parte de esto de ordenar la ciudad también va de la mano de otorgar mayores posibilidades de brindar seguridad ciudadana, porque si tenemos una ciudad expandida territorialmente para todos lados, si tenemos una ciudad que tenemos un déficit de 7.000 cuadras sin asfaltar, si tenemos un déficit de luminaria, bueno, todo eso conspira contra un correcto plan de seguridad. Entonces me parece que va todo de la mano y creo que, una vez más, el camino es el correcto, sabiendo que no hay soluciones mágicas en ninguna de las temáticas, pero creo que el camino es el correcto. Juan Manuel, de todo esto estás proponiendo para justamente comprometerte ante el electorado, ante un nuevo periodo en el Consejo, ¿no? Sí, me toca integrar la lista como tercer candidato a concejal de Fuerza Patria y bueno, lo hago con la misma convicción que lo hice en los 4 años, bueno, todavía no completé el primer mandato de los 4 años, pero digo, lo hago con la misma convicción, sabiendo o teniendo bien en claro qué es lo que tenemos que discutir, por qué es lo que tenemos que pelear y cuál es la ciudad que nosotros queremos y anhelamos. Creo que estamos en el camino correcto y es lo que vamos a salir a defender de cara a estas elecciones. Juan Manuel Granillo Fernández, concejal de Fuerza Patria, candidato para el nuevo periodo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, buenas tardes.